Bueno, vamos ahora a la exposición de la palabra. Primera carta de Juan, capítulo 4. Les pido por favor, primera carta de Juan, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo los versículos del 4 al 6. Primera de Juan 4, versículos desde el 4 hasta el 6. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Soberano Dios, Padre Celestial, te pido en esta mañana, Señor, que tengas misericordia de mí, que hables a tu pueblo, Señor, a través de este instrumento, de este vaso de barro, para que la gloria sea únicamente para ti, que seas tú hablando a tu iglesia, no mis conceptos, mis ideas, no mis suposiciones, sino que sea tu palabra hablando, tu palabra por encima de todo. Que cuando yo abra mis labios, Señor, sea tu Espíritu Santo aplicando ese mensaje a los corazones, porque la gloria es para ti, bendito Dios. No tengas en cuenta mi debilidad, no tengas en cuenta, Señor, nuestra debilidad como iglesia, sino que seas tú, Padre Celestial, edificándonos en tu palabra, santificándonos en ella, porque ella es la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cuál es el título de la serie que estamos estudiando? ¿Somos o no somos? Bueno, no sé, de pronto alguien a estas alturas ya se dio cuenta de que no es. Pues ese es el objetivo de la serie. Darnos cuenta si somos o no somos. Y si no soy, bueno, pues la puerta está abierta, la puerta de la gracia todavía está abierta para que todo aquel que quiera venir a Cristo venga y beba gratuitamente el agua de la vida. Y el que realmente sí es creyente, bueno, Dios lo confirma en la fe. Para los creyentes esta carta es una carta de esperanza y de fortaleza. Para los que no son creyentes es una carta también de esperanza, porque hay tiempo, aún hay esperanza para aquel que no se ha arrepentido. Y para los falsos, juicio de Dios, palabras de juicio y de reprensión. Entonces la semana pasada estudiábamos los versículos del 1 al 3 y el título de la predicación era, ¿no recuerdan el título de la predicación de la semana pasada? Lobos rapaces disfrazados de ovejas, porque por allá eran algunos lobos disfrazados de ovejas. La semana pasada Juan nos llamaba a ejercitar el discernimiento. Cuando uno quiere convertirse en experto en fútbol, ¿qué hace? Se ejercita, ¿sí o no? Entrena. Cuando uno quiere ser más fuerte, uno entrena, alzando pesas. Todo en esta vida requiere práctica, requiere entrenamiento para volvernos cada día más expertos. Juan nos llama a ejercitar no los músculos, sino el discernimiento. Y por eso nos dice, probad los espíritus, porque es necesario distinguir a los falsos profetas. Es necesario separar los buenos de los malos. El engaño abunda hoy en día y es menester que estemos atentos y listos para la batalla por la verdad. Hoy abunda el engaño. Abunda el engaño, no solamente en el mundo, dentro de las mismas iglesias cristianas abunda el engaño. Claro que hay algunas iglesias cristianas que se dicen cristianas que realmente están consagradas al engaño, eso sí. O sea, no, como se dice por allí, no se hace un caldo, ¿cierto? Pero hay las iglesias donde entran infiltrados a promover las mentiras de Satanás. A continuación, Juan nos enseñará acerca de la victoria de los hijos de Dios sobre las mentiras de Satanás y acerca de lo que caracteriza a tales mensajeros. Este mensaje tiene
Es parte del mismo tema del mensaje anterior, los falsos profetas. Y el título de la predicación de hoy es el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y vamos a estudiar los versículos del 4 al 6. Lo veremos en 3 puntos. Número 1, vosotros sois de Dios. Número 2, ellos son del mundo. Número 3, nosotros somos de Dios. Y finalmente algunas conclusiones prácticas. Entonces vamos a comenzar. Resulta que a lo largo de lo que hemos visto de la primera carta de Juan, ¿qué es lo que Juan hace con las personas? Examinarlas. Nos da parámetros para que nosotros nos evaluemos a la luz de esos parámetros, para que nos demos cuenta si somos o no somos. Y para resumirles la historia, los 2 parámetros más importantes son obediencia a los mandamientos de Dios y el amor al hermano. Quien ama a su hermano, ama a Dios y cumple la ley. Jesús resumió su ley en 2 mandamientos, donde la primera tabla, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No son 3 mandamientos, ¿no? Porque actualmente la psicología barata que se ha infiltrado dentro de las iglesias dice, no, el mandamiento más grande es ámate a ti mismo. Ahí dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Para yo amar a mi prójimo, primero tengo que amarme a mí. Entonces el mandamiento más grande es ámate a ti mismo. Y se le achacan todos los problemas del hombre a la baja autoestima. Pero si leemos el texto, en ningún lado Jesús dice ámate a ti mismo. Eso ya lo da por sentado la Biblia. El problema del hombre, ¿cuál es? Que él se ama demasiado a sí mismo. Demasiado. El primer mandamiento es ama a Dios. Y el segundo, ama a tu hermano. ¿En qué medida? En la misma medida que me amo a mí mismo. En el mismo nivel. Ahí no dice amate a ti mismo por un lado, pero bueno, los promotores de la autoestima tuercen la palabra de Dios para su conveniencia. Entonces, los verdaderos creyentes han aprobado el examen que Juan ha hecho en los 3 capítulos anteriores. Primero, obedecen los mandamientos de Dios. Siguen y defienden la sana doctrina. Es un examen doctrinal. Los verdaderos creyentes siguen y defienden la sana doctrina. El examen moral, obedecen los mandamientos de Dios. El examen relacional, tienen comunión con Dios y comunión con sus hermanos. Y los verdaderos creyentes han aprobado ese examen de 3 puntos. El examen moral, el examen doctrinal y el examen relacional. Y por eso, claro, eso no es porque el verdadero creyente tenga poder, que sea el Capitán América, no. En función de nuestra unión con Cristo, porque Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Porque yo puedo aprobar este examen, porque estoy unido a Cristo. Si no estoy unido a Cristo, no puedo aprobar el examen. Me rajo. Y el que se raja en el examen, ¿qué quiere decir? Está en tinieblas, no es de la luz, hace a Dios mentiroso, es anticristo, y todos los calificativos que hemos visto para aquellos que no son de Dios en la carta de Juan. Entonces el verdadero creyente que ha aprobado el examen no tiene razón para dejarse engañar y sucumbir ante las mentiras de Satanás, ante el acecho del mundo. ¿Por qué? Tiene la verdadera doctrina, vive para Dios, ama a Dios y a su iglesia. No hay ni siquiera un agujero por donde pueda entrar la mentira a engañar al verdadero creyente. No sucumbe ante las enseñanzas de los anticristos y sus seguidores. Antes han vencido a los falsos profetas. Por eso Juan dice una palabra allí, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. El verdadero creyente que está firme en la fe, no que es perfecto, ¿no? Sino que está firme en la fe, que tiene convicciones, no se deja engañar.
¿A que vino Cáceres? Que vino Benín, que vino Maldonado, que vino Ana Méndez, que vino Yesenia Den con su minifalda, ¿no? Yo no me dejo engañar. ¿Por qué? Dice la palabra, porque sois de Dios. Por eso Juan lo llama hijitos. Aquí mismo en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quiénes vencen al mundo? Los que son nacidos de Dios. El que ha nacido de nuevo, el que se ha convertido, el que se ha arrepentido, aquel cuyos pecados han sido perdonados, el que tiene la nueva naturaleza dentro de sí, en quien mora el Espíritu Santo, ha vencido. Vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. La fe en Cristo y nuestra profesión de fe. Por eso es importante que todo creyente sepa qué es lo que cree. Yo creo en Dios. A todo el mundo dice lo mismo, hasta los musulmanes. Pero quitamos aquí Iglesia Bautista Reformada y ponemos Iglesia Musulmana, porque ellos también creen en Dios. Tenemos que tener convicciones, saber de lo que creemos. De manera que si viene alguien con cuentos raros, cuentos chinos, pero dice, no, yo no creo en eso. Yo sé en quién he creído y sé qué es lo que yo creo. Vuelvo y les digo, esta fortaleza no es propia. Esta fortaleza proviene de Dios porque todo es por gracia. El que está en nosotros es Dios a través de su Santo Espíritu. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque los hijos de Dios han vencido al mundo y a sus falsos profetas. Porque el que está en mi interior, ¿quién es el que está en mi interior? Dios a través de su Espíritu Santo es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Pues Satanás. Entonces, a partir del nuevo nacimiento, hermano, ¿qué es el nuevo nacimiento? Una obra sobrenatural de Dios que opera en la persona cuando oye el Evangelio y lo trae al arrepentimiento y a la fe. Ese es el nuevo nacimiento y lo hace una nueva criatura. Primera, los segundos Corintios 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo nacimiento. Y todo aquel que ha nacido de nuevo tiene a Dios morando en él. Y ahora sí, no antes, porque antes éramos enemigos de Dios, ahora sí puede vivir para la gloria de Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente y con todo el deseo de su corazón. Hermano, ¿por qué no perfectamente? Porque aún nuestra redención no ha sido completada. Estamos en un cuerpo de pecado. Cuando Cristo venga, ya no habrá relación con el pecado. Mientras tanto, luchamos con nuestro pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no practicamos el pecado, pero pecamos. Porque no somos perfectos. Somos santos, apartados y consagrados para Dios, pero tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Por eso Efesios dice, debemos despojarnos del viejo hombre. Dios es soberano, Él nos salva. Bueno, chévere, ya me salvó, entonces vamos a... No, yo tengo una responsabilidad. Entonces la Biblia nos traza dos líneas paralelas que corren a lo largo de toda la Escritura. La soberanía de Dios, salvando a quien Él quiere, y la responsabilidad del hombre, viviendo para la gloria de Dios. Dios ya me salvó. No, ¿y mi responsabilidad dónde está? Por eso el Señor nos deja una serie de mandamientos en su palabra. ¿Están allí de adorno? No, están para que los cumplamos. ¿Por qué? ¿Para ser salvo? No, ya fui salvo. Ahora yo los cumplo porque esa nueva naturaleza me lleva a obedecer a Dios. Así como el perro ladra. ¿Por qué el perro ladra? Porque primero es perro. Está en su naturaleza ladrar.
El perro no se vuelve perro porque ladra. El perro no es un animal como está en la ideología de hoy, ¿no? Yo soy no binario, entonces no sé qué soy. Entonces hay algo que no se sabe qué es, empieza a ladrar y se vuelve perro. No, todo lo contrario, nace perro y por eso ladra. Es creyente y por eso obedece a Dios. ¿Sí? Primero va el caballo, es el que ala el carrito, no al revés. Si ustedes ven un carrito alando un caballo, córranle, es el coco, un espanto. El caballo ala o jala el carrito. La nueva vida en Cristo es la que me lleva a mí a cumplir los mandamientos de Dios y no al revés. Guardar la ley no me hace salvo, pero si soy salvo, yo debo guardar la ley, porque la ley refleja el carácter de Dios. Dios es el Señor y es superior a todo lo que existe, incluso a Satanás y a sus siervos. Y miren lo que dice el texto: mayor es el que está en vosotros. Estas son palabras de esperanza y palabras por las cuales nosotros deberíamos estar alegres y contentos. Hay personas que se inquietan más si tienen lombrices dentro de su estómago, pero si decimos Cristo vive en mí, mayor es el que está en nosotros. Cristo vive en mí. A Dios sea la gloria por eso. No lo merezco. Esta vil cucaracha no merece. Pero Él vive en mí por su Santo Espíritu. Por gracia. Por amor. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí? El Espíritu Santo vive en mí, yo ya no me pertenezco, yo ya no me mando solo. Yo dejé de ser siervo de Satanás para ahora servir a Dios. Soy esclavo de Dios, pero esclavo por amor y esclavo del mejor amo que puede haber, que es Jesucristo. ¿Ustedes esto? Estoy libre de la esclavitud del pecado. Ahora voy a vivir como me dé la gana, ¿no? Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia, y hay algunos que son la supergracia, ¿no? Todo es por gracia, y la gracia, y vivimos en la gracia. Y, sí, entonces ya no hay compromiso con Dios, no hay responsabilidad, no tengo que obedecer porque estamos bajo la gracia. Y Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, yo he muerto al pecado cuando fui sepultado juntamente con Cristo, ¿cómo viviremos aún en él? Yo estoy muerto al pecado, yo ahora vivo para Cristo. ¿Por qué? Porque Él mora en mí. Y es a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros que podemos discernir los espíritus que están detrás del profeta o del supuesto mensajero. El Espíritu Santo nos capacita a discernir la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo, lo santo y lo profano. Todo creyente debería tener discernimiento, y si tiene poquito debe ejercitarlo para poder saber cuándo alguien habla en nombre de Dios y cuándo alguien habla en nombre de Satanás. Pero el discernimiento no es por generación espontánea, ¿sí? Como a la lagartija. O sea, a una tuteca se le corta la cola por accidente. A mí me ha pasado. Yo no mato las tutecas porque ellas son buenas. Ya se comen los mosquitos y las moscas. Entonces yo no las mato, pero a veces no por accidente pisó o algo por allí y al animalito se le cae la cola. ¿Saben qué ocurre? Le vuelve a crecer. Le vuelven a hacer, le vuelven a crecer. Pero el discernimiento no es así. ¿Salió el discernimiento? No. Es algo que yo debo ejercitar y trabajar a través del estudio de la palabra y de la comunión con Dios. A través del estudio de la palabra, de empaparme en la palabra de Dios, de conocer la doctrina, la sana doctrina de Dios, yo puedo empezar a discernir cada vez de una forma más correcta lo justo de lo profano. Es conociendo el consejo de Dios y teniendo comunión con Él.
que podemos cada día llenarnos de sabiduría y madurar en la fe. Primera a los Corintios 2, del 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, algunas traducciones dicen el hombre animal, es decir, el que no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es el hombre natural? Efesios 2. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién es el hombre natural? El hijo de ira, el que no se ha arrepentido, el que no ha nacido de nuevo. Él no percibe, es decir, no puede ver, escuchar, oler, gustar, palpar las cosas que son del Espíritu de Dios, las cosas espirituales. No, ¿por qué? Porque está muerto. Para él son locura. Y hay unas traducciones más exactas que dicen una estupidez. Esta semana yo hablaba con un señor y le dije, no, con la muerte se acaba todo, no hay cielo, no hay infierno. Yo me muero y hasta ahí se acaba todo. ¿Usted bien? Mira, hay un cielo, hay un infierno. No, yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó entre los muertos. Él vino nadie ha venido del otro mundo, pero Cristo sí. Y Él nos da testimonio a través de su palabra que hay un cielo, hay un infierno, hay un juicio. No, yo no creo en eso. No puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Para eso no es una tontería. ¿Por qué? Porque hay que ser espiritual. Se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el nacido de nuevo, juzga todas las cosas. ¿Sí? Ya saben qué hacer con no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces, se denuncian los falsos apóstoles, se denuncian los falsos profetas, y por allá sale alguno, no seréis juzguéis y no seréis juzgados. Ese versículo no dice eso, no significa eso, hay que escudriñar la Escritura. Ese versículo, ¿qué es lo que está diciendo? Ese versículo es la cura contra la hipocresía. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano cuando hay una rama, una viga en el ojo tuyo? Saca primero la viga de tu ojo para que ahora sí puedas sacar la paja del otro ojo de tu hermano. Es decir, no juzguéis y no seréis juzgados. Está diciendo, no seas hipócrita. Ahora sí entienden qué significa no juzguéis y no seréis juzgados, porque acá dice que el espiritual juzga todas las cosas. Y el Señor en Mateo 7 dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Qué quiere decir? Que hay verdaderos profetas. ¿Cómo yo sé entonces cuál es el falso profeta? Y no puedo juzgar, no puedo analizar, no puedo sopesar, no puedo discernir. Pero el buenismo abunda en la iglesia contemporánea y en las calles. No se puede decir nada en contra de la ideología de género. Si el niño dice que él se siente perro, hay que tratarlo como un perro. No, como un perro, no, ahí sí no. Hay que tratarlo como un gato. Y si el falso apóstol viene a sacarle el dinero a la gente, a explotarlos, si sale homosexual, no juzguéis y no seréis juzgados, no. Ya sabemos que no juzguéis y no seréis juzgados es una vacuna contra la hipocresía. Es decir, yo tengo que tener autoridad para poder juzgar el pecado de mi hermano. Es decir, no ser perfecto, pero si yo soy un ladrón, ¿cómo voy a decirle a mi hermano que el fraude que está cometiendo no le agrada a Dios? Si yo soy un adúltero, que tengo mi amante por ahí escondida, ¿cómo le voy a decir a un joven, no tienes que ver pornografía, eso es adulterio? Eso es lo que significa el texto, porque el Señor también dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque el espiritual no es juzgado de nadie. Ese nadie, ahí está hablando de los incrédulos. Los incrédulos no pueden juzgar al creyente porque no entienden las cosas espirituales. Ellos no tienen moral para juzgar al creyente porque ellos no entienden. Y por eso el espiritual no es juzgado por los incrédulos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. No solamente tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la mente de Cristo, los valores de Cristo, los principios de Cristo, los razonamientos de Cristo. Yo, como dice Romanos 8,
si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y esto nos da lugar al segundo punto, versículo 5. Ellos son del mundo. Segundo punto, ellos son del mundo. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Quiénes son del mundo? Está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, que abundan. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Qué es lo que caracteriza a los falsos profetas? Que vienen hablándonos de Cristo todo el tiempo. ¿Cierto que nos hablan del pecado, nos confrontan con nuestro pecado, que buscan la gloria de Dios? ¿Verdad? Pues no. Los falsos profetas solamente hablan ¿qué? De las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque son del mundo. Como los perros. ¿Por qué ladran? Porque son perros. Estos hablan del mundo porque son del mundo. Y el mundo los oye, nos dice el versículo 5. Ahora pregunta, ¿por qué el mundo los oye? El mismo versículo nos lo respondió o se anticipó, porque son del mundo. Es decir, todos son de la misma camada. Todos son del mismo combo. Los hijos de Satanás, los hijos del mundo y los falsos profetas que hablan del mundo. ¿Por qué hablan del mundo? Porque eso es lo que son. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero escuchamos personas hablar solamente de dinero, éxito, dinero, éxito, dinero, éxito. Ay, es de Dios. El santo apóstol me está ladrando y yo digo que es un gato. No, habla del mundo, es del mundo. Por eso el mundo los oye. Entonces el falso profeta habla de dinero, de éxito, de prosperidad, de conquista. Generación de conquista. ¿Conquista de qué? No conquista del pecado, no conquista de mi propio yo, no conquista de la carne, no conquista de mi pecaminosidad, no, conquista del mundo, conquista el éxito. De cada día, los 5 pasos para ser exitoso en la vida. El mundo. Y por eso el mundo los oye. Sus principios, su ahínco o su dedicación, sus metas y su existencia son de ese mundo de hostilidad, el cual Satanás gobierna como príncipe. ¿Quién es el príncipe del mundo? Juan 12:31. Ahora es el juicio del mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. El príncipe de la potestad del aire, Satanás. Él es quien gobierna el mundo. Entonces Dios no gobierna. Sí, Dios reina, porque Él es Señor. Y Satanás no es mayor que Dios. De manera que Satanás gobierna porque Dios se lo permite. ¿Y por qué Dios permite que Satanás gobierne? Porque el hombre le entregó el gobierno a Satanás en el huerto del Edén. Porque Dios colocó a Adán en el Edén para que fuera su representante en la tierra. Y nuestro padre Adán, muy inteligentemente, se sometió a Satanás. Claro, entonces como nosotros descendemos de Adán, nosotros tenemos el mismo nivel de inteligencia de Adán. Y por eso necesitamos que Dios obre en nosotros. Pero Él es el príncipe del mundo. Y entonces los que hablan del mundo son siervos de quién, es la pregunta. Además, sus enseñanzas, opiniones y valores son ateos y anticristianos, aunque vengan con un brochazo de Biblia, ¿no? Un brochazo así de Biblia. Como cuando uno va a vender una moto que está toda desperolada, ¿no? ¿Qué hace? Dice, venga, la lavamos, le echamos ahí una puntadita, la engrasamos. Ay, como se ve bonita por Mercado Libre. No me pagan para hacer publicidad. Por tumoto.com. Uy, qué belleza, hermano. De la moto. ¿Pero qué pasó? O como los que se promueven en las redes sociales, ¿no? 10.000 filtros para verse más hermosas o más hermosos. Y cuando llega la hora de la verdad,
Ya, pero esta foto es de hace 20 años o qué? Es que esta regla como que me tumbaron. Sus valores son ateos y anticristianos. Las enseñanzas de los falsos se oponen a los valores y principios bíblicos. Juan los ha juzgado. Para poder él determinar si son del mundo, tuvo que haber un juicio. Como cuando yo voy a comprar papas. ¿Quién en sus 5 sentidos va a comprar la papa para el almuerzo y la agarra y empieza a echar ahí? Ah, podrida. Ay, que no gusano, no importa. No, uno las escoge. Venga, está como mal, a un lado. Discernimos eso. ¿Y por qué la iglesia moderna promueve todo lo contrario? Que no hay que discernir. Porque no les conviene. Se les daña el negocio. Y todo es el billetico. Van tras el dinero las personas. Todo en ellos es mundano y humanista, centrado en el hombre, alejado de Dios y de las cosas espirituales. Ellos solamente hablan del hombre. Todo es centrado en el hombre, la comodidad del hombre, los proyectos y las metas del hombre, hacer sentir bien al hombre, el bienestar del hombre. ¿Y Dios? Bien, gracias. Son puro engaño. Pero ¿cuál es el problema? Que lo que ellos dicen es persuasivo, es gustoso, apela a nuestro ego. No, mira, ya le hablan más bonito. Le suben el autoestima. No nos dicen que somos pecadores miserables, hijos de Satanás condenados al infierno, y que tenemos que venir a Cristo humillados, arrepintiéndonos de nuestros pecados, suplicando misericordia y perdón. No, allá nos dicen que somos campeones, que tenemos un gran potencial, que tenemos talentos que Dios necesita, que somos llamados a conquistar las naciones. Pues hasta allá, yo a veces me siento tentado, ¿no? Bueno, con esa carreta tan seductora, dan ganas de como de irme para allá. Alguna de esas iglesias que abundan acá en el municipio, abundan, casi todas, el mismo mensaje. Por eso el mundo los escucha. El mundo los escucha porque su mensaje es persuasivo, orientado a los sentidos del ser humano. El mundo concuerda con las enseñanzas de los falsos maestros y de esta manera el mundo participa en la oposición de Satanás a Dios. Porque el mensaje se pone a Dios, y cuando yo recibo el mensaje que se pone a Dios, yo me convierto también en opositor de Dios, en anticristo. ¿Cuáles son las principales enseñanzas del movimiento evangélico contemporáneo? Pues no deberíamos llamarlo evangélico, ¿no? Pero el falso movimiento evangélico. La semana pasada hablamos de algunos elementos, hoy vamos a hablar de 3 elementos así en forma rápida. Antropocentrismo. ¿Qué es antropocentrismo? De pronto aquí no lo sabe. Antropos, hombre, y el centrismo, pues centro. ¿Qué es? El hombre es el centro de todo. Vamos a... Esas sillas rimas son como incómodas. Busquémonos chiquitas. Si son de esas de cine o de esas gamer, mejor, para que la gente se sienta cómoda y pueda dormir durante 2 horas en medio de la predicación. Vamos a poner una cafetería afuera para que el que tenga hambre, pues si se quiere salir del culto, va y come allá, tranquilo, no hay problema, chévere. ¿Sí o no? Vamos a ponerle los versículos a la gente en el televisor para que no tengan que traer Biblia. Qué mamera tener uno que cargar con la Biblia. Qué oso que la gente lo vea a uno con la Biblia en la mano. Qué boleta. ¿Sí o no? Y vamos a poner aquí, para que el culto no sea aburrido, un grupo musical con luces y eso sí, que el cantante sepa hacer bien el falsete, alcanzar los tonos más altos, ¿cierto? Y que sea carismático, lo más importante, que llegue a la gente así como Shakira, así bien, que la gente se identifique. Así como Enrique Iglesias, que la gente se derrita. Y la predicación cortica, ¿no? Por favor, 20 minuticos está bien porque la gente se aburre. Todo centrado en el hombre.
Se apela al ego de las personas y por ello se hace a un lado a Dios y a su gloria. ¿Usted no ha visto los mensajes? Siempre son centrados en el hombre. Quiere sanidad, quiere ser libre de esos demonios que te tienen atados. Vamos a hacer un retiro espiritual, pero vale tanto dinero. Ven el día jueves de liberación para que el Señor te saque todos los demonios. ¿Te gustan las mujeres? En un espíritu de fornicación y de adulterio. ¿Te gusta la pornografía? Espíritu de pornografía. ¿Te gusta el alcohol? Espíritu de alcoholismo. ¿Le pegas a tu mujer? Espíritu de agresividad. ¿Te ríes en el culto? Espíritu de risa. ¿Te quedas dormido? Espíritu de sueño. ¿Pides prestado y no pagas? Espíritu de mala paga. Todos son espíritus porque el hombre no tiene la culpa. El hombre es inocente, todos son los demonios. El coco es el culpable de todos los males del hombre. El hombre inocente palomita. Los hijos del mundo aman esas cosas y por eso llenan esas sinagogas de Satanás. Son sinagogas de Satanás y sus ministros son ministros de Satanás. Son enviados de Satanás que pervierten el evangelio, que tienen el evangelio como fuente de ganancia. ¿Qué dice la Biblia? Congrégate con los tales. No, apártate de los tales. Yo no sé qué parte de apártate de los tales el ser humano no entiende. Una simple instrucción. Es una instrucción tan sencilla. Apártate. Apártate. Cuando vemos un camión y vamos cruzando la calle, nosotros no le tiramos al camión, ¿sí o no? Ay. No, nos apartamos. Pasen, casi me agarra el camión. Pablo dice, apártate. Y el pueblo hace lo contrario. Busca esas cosas. Apártate. El camión se puede llevar mi vida, pero los falsos profetas pueden arrastrar mi alma al infierno con sus falsas doctrinas. Este falso evangelio victimiza al pecador. B. Primero antropocentrismo. A. Ese falso evangelio victimiza al pecador. Evita ofender al pecador con el evangelio. El evangelio ofende porque el evangelio nos dice que eres un pecador muerto en tus delitos y pecados y tienes que arrepentirte. Marcos 1:15, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. No es como me profetizó a mí una señora, que no sé dónde se ni me acuerdo del nombre. Era una noche de jóvenes donde traían a un charlatán o charlatana en este caso, a que nos dijera cosas bonitas, para que nos convencemos de seguir ahí. El Señor te ha escogido. El Señor te ha escogido, pero tú no le dedicas tiempo a Dios. El Espíritu Santo está llorando en tu habitación esperando que le dediques tiempo. Claro, y la señora se pone a hablar en ese tono. ¿Y qué pasa? Uno le dan como ganas de llorarse, ¿no? Porque cuando no ve gente llorando en televisión, uno como que tiene empatía y yo, ¿será que lloro? ¿Será que no lloro? ¿No? Él te está esperando. Está llorando por ti. ¡Sube! El Dios de la Biblia no es ese. El Dios de la Biblia es el Dios soberano, que no le llora a nadie. Él llega como campeón, como el emperador, arrepentidos y creen en el evangelio. Pero Dios, Hechos 17:30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él no viene llorándole a nadie. Ay, no, pero la señora tiene buenas intenciones. No. La Biblia dice, ¡ay de aquel que dice que el Señor dijo y el Señor no ha dicho! ¡Ay! Y ese ay es el oráculo de maldición, es decir, maldito todo aquel. Pero nosotros jugamos con eso, nos gustan esas cosas porque nos elevan en la autoestima, nos hacen sentir importantes. Pero Dios no quiere que yo me sienta importante, Dios quiere que yo me sienta una piltrafa, un pecador, porque solo así es que yo miro la cruz, siendo consciente de mi incapacidad. Porque es que Cristo no murió por gente importante, murió por pecadores muertos. Todos los pecados han sido renombrados, son enfermedades o ataduras. Bueno, vamos a hacer varios retiros. El primer retiro le vale tanto, ¿cierto? No es gratis.
porque va a venir el conferencista, maestro bíblico, es internacional, Juan Sin Miedo, y entonces va a venir y va a ministrar a la gente, y la gente va al retiro número 1, a que le saquen los demonios, y por ahí se caen al piso, vomitan, hacen cochinada, y le fue libre, el Señor los libertó. Un mes después, la misma historia, no, pues que ahora le falta el retiro número 2, claro, también tiene un costo, ¿no? Pues la misma historia, y así. Y siempre vemos los mismos inocentes e ingenuos asistiendo a los mismos retiros, las mismas reuniones, y es que para ser libres, ¿no? El Señor lo hace más simple. Si elijo libertad, seré verdaderamente libres. Punto. 0 retiros y gratis, 0 dinero. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero a la gente le gusta pagar, que lo roben, que le den en la cabeza. Bueno, a cada quien con su dinero, ¿sí o no? Aquí el hombre no es quien ofende a Dios. No se le dice, eres un adúltero, mentiroso, maltratador, mala paga, fornicario, resentido. Tienes que pedirle perdón a Dios. No, tú eres una víctima. Porque eso es lo que hace la psicología, victimiza a la persona. No, tú eres una víctima, estás en una etapa de depresión, tienes mucho estrés, te vendría bien irte de vacaciones. Mire, el doctor, le fui infiel a mi mujer, ¿qué hago? No, eso no está mal. Date un respiro, una canita al aire para que... Doctor, me siento mujer, eso no es malo. Estás buscando tu identidad. Doctor, mi niño le gusta vestirse mujer, ¿qué hago? No, déjalo. Él está eligiendo, está construyendo su sexualidad. No. Es el pecado. Es un pecador. Por eso siente atracción hacia el pecado. Yo tengo que predicarle el evangelio, instruirlo. No, mi hijito, usted es un hombre. Compórtese como un hombre. No, allá andan los papás disfrazando al niño de niña y a la niña de niño, porque antes, ¿saben qué hacían con uno? Le daban un correazo, tome su leñazo y porte como varón, y no lloré porque los varones no lloran. Y miren, aquí estamos, sí, traumatizados y todo, hoy no. Miren que el niño mío dice que quiere ser estilista y le gustan las cosas de mujer. Ay, no hay que dejarlo. Yo conozco una iglesia cruzando el puente, ¿cierto? Que queda en un barrio por ahí cercano al hospital de Las Gomeos, donde llevaron a un niño así y el psicólogo dijo, psicólogo cristiano, ¿no? No, hay que dejarlo. Hay que dejarlo. ¿Cómo que dejarlo? Deberían meter preso a ese señor. El evangelio que se predica hoy es un evangelio que busca entretener al gusto del cliente. A ver, ¿qué quiere? ¿Cómo quiere? Hermano, usted predica muy largo, 1h10. Bajémosle, media horita. Ah, listo. ¿Cómo? Hermano, sería bueno poner ahí afuera una vitrina con empanadas y autoservicio. Y que cuando me dio hambre en el culto me salgo como una empanada. ¿Sí, no? Chévere. ¿Sí o no? Y que uno pudiera entrar aquí a comerse la empanada en medio del culto como si fuera un cine. Bacanísimo. Y que si yo quiero andar en pecado, nadie me diga nada. El pastor no me llame la atención. Cuando yo incumplo la ley de Dios, que a mí nadie me diga nada. Hoy ando con una mujer. Había un señor en una congregación que un día llevaba, pastor, le presento a mi mujer. Mucho gusto. 2 meses después, pastor, le presento a mi mujer, otra. 6 meses después, pastor, le presento a mi mujer. No, el señor hay que expulsarlo de la iglesia. ¿Cómo así? ¿Qué cree que la iglesia es un burdel o qué? Dando mal testimonio. Y por eso los creyentes en el mundo son una burla. Mire, y eso que es evangélico, claro, con toda la razón. Porque dice que es hijo de Dios, pero vive como el anticristo. Pero no hay que ofender, todo al gusto del cliente. ¿Cómo lo quieren? Hay iglesias donde presentan, le dan un papelito a cada persona para decirle una encuesta, ¿cómo quieren el culto? ¿Qué les gustaría? ¿Qué tema quieren que se les hable? ¿No?
Acá se predica el consejo de Dios y punto. Y como dijo un pastor, al que le gusta, gloria a Dios, y al que no le gusta, pues intentar mirar cómo se acomoda o verá qué hace con su vida. Pero el verdadero evangelio no está para darle gusto a nadie y para complacer a nadie, ni la iglesia ni los siervos de Dios. Hay que complacer a Dios y punto. Se ha convertido a Jesús en una suerte de genio de la lámpara. Y aquí dice, y me lo vas a cumplir, yo sembré. Esa otra cosa, la siembra, es que la siembra, ¿cuál siembra? Hay que sembrarles un leñazo en la cabeza a esa gente, a ver si razonan, dejan de burlarse de Dios. La siembra, ¿cuál siembra? Primicias, ¿cuáles primicias? Las primicias apuntaban a Cristo. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, se cumplen las primicias de Dios. Él es el primogénito de los muertos, el primogénito de la creación. A eso apuntaban las primicias. Las primicias. ¿Cuál es la primicia? Pues plata, porque todo es eso. La gente feliz. La iglesia se ha convertido en un salón de festejos. ¿Sí? Ponemos luces, ¿cierto? ¿Quiénes tienen luces aquí de esas que dan vueltas y son de colores? Chéverísimo. Pues hay congregaciones donde se hace eso. Porque la juventud, la juventud, nos traemos al chino que va a la discoteca, que deje de escuchar música del mundo y bailar reggaetón mundano, Bad Bunny, Don Omar y todas esas cosas. Yo estoy desactualizando eso porque no escucho ese género. Y lo traemos a la iglesia y le ponemos reggaetón cristiano. Entonces nos lo traemos de allá para acá, a que haga lo mismo, pero con un barniz de cristianismo. Un salón de festejo en la iglesia. Segunda de Pedro 2, del 2 al 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántos dicen que van a seguir sus disoluciones? Poquitos, ¿no? Muchos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia. Por eso todo. Mire, cuando usted encuentre una persona que lo único que haga es decirles cosas buenas, dúdenlo. Habrían dicho que decía, si no tienes un amigo que te diga tus defectos, búscate un enemigo que lo haga. Un proverbio. Porque no es seguramente que constantemente está diciéndonos cosas buenas, es un lisonjero que está hablando palabras fingidas, que busca algo hay oculto allí. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué dice el Señor a través del apóstol Pedro? Saben que está condenada. Son dignos de ir al infierno. ¿Saben que lo peor? El castigo sobre ellos será mayor porque ellos tienen mayor responsabilidad. No que ellos conocen la palabra de Dios. La conocen también que saben cómo torcerla. Más responsabilidad, mayor castigo. La psicología ha invadido a la iglesia y ha convertido el evangelio de Jesucristo en un evangelio humanista. Todo para el hombre. Pero la Biblia dice que lo que el hombre necesita no es una terapia, no es que lo hagan sentir bien, no es que le den autoestima. ¿Qué es lo que necesita el hombre? Arrepentirse de sus pecados. Arrepentimiento. El problema del evangelio moderno es que todo lo centra en el hombre y los problemas del hombre son externos. El hombre no tiene la culpa es de mi mamá, de mi papá que me pegaba, de que fui violado y por eso fui violador, de que mi papá era borracho y por eso soy borracho. El evangelio de Jesucristo dice, no, la culpa es tuya porque eres pecador y amas tu pecado y tienes que arrepentirte porque si no el Señor te va a enviar al infierno. Juan 3:36, el que oye al Señor, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusas creer en Jesucristo, la ira de Dios está sobre ti. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitas venir a Jesucristo para que seas salvo de la condenación eterna, de la esclavitud del pecado, de la garra de Satanás y del pecado
y sus consecuencias. Solo así serás libre. Deja de buscar culpables. El culpable eres tú. Pero eso es un mensaje no llamativo. Ese mensaje no gusta. A nadie le gusta que le digan sus defectos. ¿O a quién sí le gusta? Que lo confronten, que lo señalen. A nadie. Por eso esas iglesias son llenas, porque hacen sentir bien a las personas. Filipenses 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y yo era pobre y no tenía nada, andaba en bicicleta. Y ahora miren, tengo un carro, no un carro, un carrazo. Y la gente, yo también quiero eso. ¿Dónde le firmo? Y Dios, sí, Dios me lo dio. Solo piensan en lo terrenal, no hablan de otra cosa. Tercer punto. Nosotros somos de Dios, versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan primero nos dice, hijitos, vosotros sois de Dios, pero ahora él se incluye. Nosotros somos de Dios. ¿Por qué Él se incluye? Porque Él es el mensajero de Dios. Todo aquel que predica el verdadero evangelio es de Dios, viene de parte de Dios, y por eso Juan dice que el que conoce a Dios nos oye. Nosotros, los que predicamos el verdadero evangelio, somos de Dios. Pero los falsos maestros tienen mucha aceptación, muchos seguidores, hasta personas famosas. Hoy en día las iglesias y las sectas de la prosperidad crecen mucho más rápido de lo que crece el número de verdaderos convertidos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque su mensaje le agrada a la carne. Su filosofía, sus enseñanzas encuentran eco en las emociones y los sentidos. Incluso son místicos y esotéricos. Hay que mover las emociones. Pongamos música movida así. Cuando el predicador está terminando el mensaje, el pianista, tóquese una así suave que haga llorar. Así, me voy a arrepentir. Mover las emociones. Y el que está cantando allá, entonces se hace el falsete, y el guitarrista se hace el solo de guitarra. Uy, no, qué culto. Uy, no, que belleza de culto. Me tocó el corazón. Siguen sus vidas igual. Porque todo es emociones, mover las emociones. Y el predicador, cuando está terminando el mensaje, modula la voz, ¿no? El Señor te está hablando. Ven a Cristo. Y Él ha sufrido en la vida. El Señor sabe que has sufrido. Él viene a apapacharte. Él va a enjugar toda lágrima de tu rostro. Ven a Cristo. Ay, se le arrepentí. 8 días después, la misma historia. Emociones. Hay que mover las emociones. Pero el verdadero evangelio no usurpa la obra del Espíritu Santo con emociones baratas. El verdadero evangelio transforma la vida de las personas. A pesar de que los falsos profetas tienen tantos seguidores, Juan nos da una afirmación llena de esperanza. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Nosotros, los que somos hijos de Dios, proclamamos la palabra, y cuando lo hacemos, nos oye todo aquel que conoce a Dios. Por eso leíamos en la introducción Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quiénes oyen la voz del pastor? Las ovejas. Los que no la oyen porque son cabritos. Son cabritos. Solo los verdaderos creyentes tienen amor por el verdadero evangelio y lo oyen de buena gana y no flaquean ante las falsas enseñanzas. No, el hermano nos dio duro, pero la palabra de Dios, estoy mal, tengo que arrepentirme.
No dicen, ay, el pastor me está echando sátiras, eso fue que le contaron. Allá se dedican a juzgar a toda hora. Pecado, 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 arrepentimiento, no tienen otro mensaje. Pues yo no sé entonces cuál es el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Yo leo la Biblia y siempre es arrepiéntete, el llamado de Dios. En el Antiguo Testamento un llamado al pueblo de Dios a arrepentirse y a obedecerle. En el Nuevo Testamento un llamado de Dios a su pueblo a arrepentirse y a obedecerle. ¿Cuál es el otro mensaje? Puras pedradas. No, bueno, vamos a decirles que si alguien quiere fornicar, todo bien. Dios es amor. Dios es amor. Como los hippies, amor y paz. Todos relajados allá con su hierbita, ¿no? Amor y paz. Dios es amor. Todo. Esta es una iglesia de amor. Aquí no vamos a denunciar el pecado. Somos una iglesia cool, una iglesia light. Todo es amor. La mera bacanería, brother. No. Eso no es el evangelio. ¿Cómo puede el hombre pecador venir a Cristo si no se da cuenta de su pecado? El predicador tiene el deber de mostrarle el pecado al hombre a través de la palabra de Dios. ¿Cómo puede venir el pecador a Cristo si no sabe que es pecador? No es que está muerto espiritualmente, él no se da cuenta. Entonces, como un pez en el agua que está mojado, pero no sabe qué es eso porque es su naturaleza. Es el deber de todo predicador señalar el pecado del pueblo de Dios y de los inconversos, para que el inconverso se arrepienta y para que el pueblo de Dios se santifique. Y el Espíritu Santo hablará a cada uno en particular. ¿En dónde es que está cayendo? ¿En dónde es que está flaqueando? Pero, como dice Romanos 8, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Entonces, el que uno oye la palabra, dice, no, yo no vuelvo por allá. Es pura pedrada. Yo mejor me devuelvo a mi iglesia, porque allá sí me atienden bien. Claro, no hay que, a los clientes hay que atenderlos bien. Estas congregaciones tienen a las personas como clientes. Bueno, hágame un favor, en el sobrecito me llenan nombre, número de cédula y el monto, ¿no? El monto de la ofrenda, porque tenemos que llevar un control, ¿no? Y entonces cuando la persona, la situación lo golpea y entonces empieza a echar poquito, hermano, oye, hermanito, venga para acá. ¿Qué pasó? ¿Cómo están sus finanzas? Claro, cuando no echa mucho, hermano, y Dios lo bendiga, mire. El Señor, usted es un bendecido del Señor, aleluya. Está poquita la plata, hermano, mire. Son Satanás que lo tiene a usted oprimido. Usted necesita liberación. Anda el pecado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo está dando el diezmo como bastante así. Como dijo alguien, de una ofrenda que le duela. Bueno, pero yo veo en la Biblia, en 2 Corintios 9:7, que es el texto que citamos siempre, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y de dónde sacó ese señor de cuento que era una ofrenda que le duela? ¿De a qué le duele? Porque, ¿verdad? Lo que él te da con gratitud, sin obligación y sin manipulación también. Juan 6:26 y 27. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué no creen en el Evangelio? Porque no son ovejas. Son cabritos, están muertos, son hijos de Satanás, son hijos del anticristo, son falsos, son apóstatas. Las ovejas oyen. Los hijos de Dios, ¿y qué piensan? ¿En lo terrenal o en lo espiritual? Colosenses 3, del 1 al 3. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde tiene que tener el creyente puesta la mirada? ¿Acá? ¿Aquí? Para que cuando ya esté esto le eche, mire, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero
Les puedo asegurar que en este salón nadie va a tener la fortuna de Steve Jobs. Nadie. Ni la de Bill Gates. Ay, hermano, usted nos está cortando las alas. Bueno, tome Red Bull, que Red Bull te da alas. Nadie va a tener la fortuna de Steve Jobs. ¿Saben qué dijo Steve Jobs cuando murió? Cuando estaba en su lecho de muerte, disminuido por un cáncer. Les voy a parafrasear. Ahora que me estoy muriendo, ni la fortuna ni mis logros sirven para nada. Uno puede pagar quien haga las cosas para uno, pero uno no puede pagar quien lleve la enfermedad por uno. Todo lo que he hecho no me sirve de nada. Y era Steve Jobs, uno de los hombres más ricos del mundo en su tiempo, porque ya se murió. Ahora nosotros, díganme, aferrados, y cuando estemos en nuestro lecho de muerte, ¿de qué nos va a servir la casita, el carrito, la política de banco, la empresita? No se puede comparar con Apple, nunca. Ese hombre cuando llegó, estaba frente a la muerte, concluyó eso. Y ahora, como dijo en el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarme? Todo lo que hice no me sirve de nada. Y el ser humano aferrado a las cosas de este mundo. Hermanos, ¿se creen lo que es pecado tener planes? No. Pero es pecado de poner esas cosas a Dios, porque Dios es el primer lugar. Él es el dueño. Toda la gloria debe ser para Él. Nuestra vida le pertenece a Él. ¿Por qué no queremos entender eso? Que si yo he nacido de nuevo, como leíamos en el texto anterior, el Espíritu de Dios mora en mí. Yo ya no me pertenezco a mí mismo, soy de Dios. Toda mi vida le pertenece a Dios. Pero los sensuales, como dice la palabra del Señor, los que no tienen el Espíritu, viven para este mundo. Su prioridad es este mundo. Todos sus esfuerzos son enfocados a alcanzar las cosas de este mundo, a triunfar en este mundo. Pero yo, por ejemplo, veo esos programitas de televisión de cantantes, el American Idol, ahorita ese de, ¿cómo es que llama el que dan por el canal de izquierda? La Descarga. A mí me da risa. De verdad, yo antes lo veía, uy, como canta bonito, ahora a mí me da risa. Gente queriendo ser Dios, hambrientos de aplausos, hambrientos de éxito, que el día de mañana no se les va a poder decir nada, que van a tener 2, 3 guardaespaldas, no me toquen, no me miren, no me hablen, porque quieren ser Dios, quieren ser famosos. Pero lo que no saben es que el único merecedor de la honra y la gloria es Dios, es Jesucristo. Quieren robarle la gloria a Dios, quieren ser famosos, tener influencia, tener seguidores. Compiten por quién es el que más seguidores tiene. El verdadero creyente no está llamado a tener seguidores, está llamado a atraer personas para que sigan a Cristo a través de la predicación del Evangelio. ¿Y el creyente qué es? Un simple instrumento como una cuchara o un tenedor o una escoba. El instrumento que el Rey de la creación utiliza para salvar a sus escogidos, para salvar a sus ovejas, a través de la predicación del verdadero evangelio. Por eso es menester que la iglesia se prepare, que desarrolle sus dones, para que puedan llevar a cabo el ministerio. Efesios 4 dice que el Señor nos dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que nos quedemos sentados, ¿cierto? A fin de preparar a los santos para la obra del ministerio. El Señor merece que tú des lo mejor de ti para su obra, y no es dinero, tus fuerzas, tu tiempo, tu dedicación. ¿Por qué? Porque afuera hay gente mentirosa engañando
predicando un falso evangelio, inmunizando a las personas contra el verdadero evangelio, y nosotros callados. ¿A ustedes les parece muy bonito que cuando uno tenga que hablarle a una persona del evangelio, uno tenga que decirle, mire, yo no vengo a pedirle plata? ¿Les parece muy bonito? Eso es tristeza. Yo no voy a compartir el evangelio con alguien, a hablar un tratado o a invitarlo a un grupo familiar. Las personas digan, no, mire, ya vienen los aleluyas, vienen por el dinero, vienen por nuestra plata. ¿Por qué? Porque hay unos cuantos fanfarrones, mequetrefes, hijos de Satanás, que andan tras el dinero de la persona, que buscan enriquecerse, como dice la palabra de Dios. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dice Surel Michelén que él a veces le da vergüenza decir que es pastor, no por el oficio de pastor, sino por la imagen que tiene el mundo de los pastores. El mundo piensa que los pastores son comerciantes del evangelio, que son avaros, y por esos falsos maestros tienen razón. Y la verdadera iglesia de Cristo no hace nada al respecto. Nosotros tenemos que demostrarle al mundo que ese no es el verdadero evangelio. Tenemos que denunciarlos. No dejemos el buenismo a un lado. No es que si yo los denuncio no me van a volver a mirar. Bueno, díganle eso al apóstol Pablo. Díganle eso a John Hus, que murió quemado. Hombres que entregaron su vida porque el verdadero evangelio se diera a conocer, por traducir una Biblia. William Tyndale murió quemado por traducir la Biblia. Martín Lutero fue perseguido. ¿Cuántos hombres de Dios han muerto por el verdadero evangelio? Y la situación no ha cambiado. Hoy el Señor demanda que sacrifiquemos nuestras vidas por la predicación del verdadero evangelio, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo predicando que un falso evangelio. Y la voz de Dios, las manos de Dios y los pies de Dios en este mundo son su iglesia. Por eso nos dejó aquí, como dice John MacArthur, y con esto finalizo. La labor de la iglesia no es reunirse a cantar el domingo. Eso lo vamos a hacer por toda la eternidad en el cielo. Pero hay algo que no vamos a poder hacer en el cielo. ¿Y saben qué es? Predicar el evangelio. En el cielo no vamos a predicar el evangelio. Es aquí donde la iglesia debe hacer la labor. Predicar el verdadero evangelio. Guste a quien le guste. Ofenda a quien ofenda. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y a través de todos esos rasgos que hemos mencionado, vamos a poder conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad trae siervos que hablan la verdad, la sana doctrina, y las ovejas oyen su voz. El espíritu de error trae falsas enseñanzas enfocadas en agradar al hombre, trae ira del mundo. ¿Y quiénes oyen sus disoluciones? Los hijos de Satanás, los anticristos, los apóstatas. Quiera Dios que este mensaje llegue a nuestros corazones y nos dispongamos no solamente a hablar de Cristo, sino a vivir a Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabo, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que dicen los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Tú sabes que mi propósito no es ofender a tu iglesia, bendito Rey, pero el propósito de tu palabra es que tu iglesia caiga en cuenta de que hay una labor por hacer, de que hay un mundo sumido en el engaño, pero que aún hay ovejas, Señor, que están esperando que alguien les hable el verdadero evangelio para que tú les traigas a la vida. Y mientras tu iglesia calla, Satanás 24 horas al día tiene a sus ministros falsos haciendo la tarea.
y la hacen muy bien, porque ellos son fieles a su llamado satánico. Ayúdanos a ser fieles a tu llamado divino, bendito Rey, de servir y de predicar las buenas nuevas de salvación. Y si hay alguien aquí que ha sido víctima de este falso evangelio, que ha creído en un Dios de mentiras, en una caricatura, que le han presentado un evangelio humanista, un evangelio lleno de autoestima, donde se exalta al hombre, un evangelio que no habla de pecado, que no habla de arrepentimiento, que no habla de la vida eterna en Cristo Jesús. Señor, yo te pido que le des arrepentimiento y fe, que a través de este mensaje, Señor, le muestres que Jesucristo no vino a hacernos millonarios, Él no vino a que vivamos cómodamente, Él vino a solucionar el problema más grave del hombre, Señor, el pecado. El pecado, bendito Rey. Por eso Él murió en la cruz. Él no murió en la cruz para que nosotros tengamos una buena vida. Él murió en la cruz para presentarnos justos delante de ti, para llevarnos del infierno a tu presencia por toda la eternidad. Este falso evangelio pisotea a Jesucristo, hace una burla de la cruz, hace un show. Dios mío, guárdanos de caer en el engaño, guarda a mis hermanos, Señor, de caer en la mentira de Satanás. Ayúdanos, bendito Dios, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.